Podemos continuar. Los ingenieros de DirectX. El DirectX es un programilla de Microsoft para reproducir multimedia. Si habéis estado jugando a Battlefield 6 Sí, todo bien. Es que mañana es su cumpleaños y estaba hablando con él por si quería que fuésemos a comer o algo. recientemente, seguro que os sonará. Y sería 60 años hace mi padre ya, ¿eh? 60 años, guau. la base de esta nueva consola. Por ello, el nombre interno del aparato era la DirectX Box. Estuvieron finos. El equipo pasó los siguientes 3 años haciendo que unas planchas de metal pensaran por nosotros a cambio de electricidad. Un pacto demoníaco, si me preguntan. Hasta que en 2001 revelaron la versión final. La Xbox. La Xbox era un sistema parecido a un PC, pero con la única función de mover Claro, vídeo. porque ¿qué vino la primero la Xbox y luego ¿qué vino? ¿La 360 o me he pasado ahí de largo? Vino la Xbox, o sea, está la Xbox One, la Xbox 360 y ¿cuál más? Es que solamente me suenan esas. Es que yo siempre he sido más de PlayStation. Como son las cosas, ¿eh? Y ahora Sony no lo puedo ni ver, le tengo un asco a Sony. Ah, la serie. La serie es la más nueva, ¿no? Juego. Y para jugarlo, un mando del Toys R Us. Si abrimos esta pionera pieza de hardware, veremos que era básicamente una computadora del gobierno, con su procesador Pentium 3 y su gráfica basada en la Nvidia GeForce 3. La Xbox permitía a los desarrolladores usar herramientas de Windows ya existentes, lo que facilitaría traer juegos a la consola. Sí, dato importante, una consola necesita juegos. Juegos exclusivos, de hecho. Una buena exclusiva Sí, vende es el consolas Halo. a pares. Y en Xbox necesitaban una. Con este fin, Microsoft compró Bungie a tocateja por $30 millones. El juego en el que estaban trabajando en ese momento, el Halo Combat Evolved, pasaría a ser el título de lanzamiento de la nueva consola. Así que, con todo listo, Bill Gates subió al escenario y presentó a La Roca, que presentó a la Xbox con sus 64 Casual, megas de ¿eh? RAM, Lo de su Dwayne potente Johnson, procesador y gráfica y sus 8 gigas de almacenamiento total. La Xbox era la consola más potente del mundo y de lejos. Solo hay que ver cualquier comparación gráfica. En el momento de su salida, la mayoría de juegos simplemente se veían mejor y tiraban mejor en la Xbox. Y a Esto sí que son comparaciones donde se nota la diferencia. Aquí sí que se nota la diferencia. No cuando ponen el juego nuevo y ponen PlayStation, Xbox, PC y se ve exactamente igual. Se ve exactamente igual. ¿Cuál es la intención haciendo eso? ¿Cuál es la intención? No, es que es mejor el PlayStation, no es que mejor el PC, no es que mejor... Se ve igual. La única consola donde se ve diferencia es en la Nintendo. El Y para mal. Conejo Cheers, Porque se ve peor en la X20, Nintendo. La Roca como siempre mufando cosas. Xbox, Warner, Fortnite. Sí, ¿eh? Sí. Esto sí que son esto comparaciones. se miren. añadió otra innovación clave, el Xbox Live. Mientras que el multijugador en línea de la PS2 era responsabilidad del editor de cada juego y se ejecutaba en servidores de terceros, Xbox Live ofrecía una única plataforma con listas de amigos, chat de voz, sistema de emparejamiento y una experiencia en línea consistente, lo que estableció un nuevo estándar en la industria. También te En otras palabras, que se sacaron la polla, ¿no? cobraban $59.99 al año por esto. Ahí también fueron pioneros. Me cago en sus muertos. En cuanto a precio, la Xbox era cara, pero no demasiado. Mientras que la Dreamcast y la GameCube se vendían a unos $199, tanto la Xbox como la PlayStation 2 se vendían a $299. ¡Hostia! Un precio competente. Los resultados de la generación hablan por sí solos. En cuarto lugar, tenemos la Sega Dreamcast con 9 millones ¡Hostia, de consolas Dreamcast! vendidas. En tercer lugar, la Nintendo GameCube con 22 GameCube. millones de unidades. En segundo, la Xbox con 24 millones de consolas comercializadas. Y en el podio, a 7 kilómetros de distancia del resto, la PlayStation 2 con Es que la 140 PlayStation 2... millones de Es unidades que vendidas. la PlayStation 2 es una Un éxito burrada. rotundo para Xbox, diría yo. De la fase de planificación a distribuir una de las consolas más... Claro, pero eso también es verdad. Hay que tener en cuenta que Xbox partía de cero. O sea, que Xbox era virgen cuando salió de ahí. O sea, era una consola virgen, no venía de... No era una secuela de algo. O sea, eso tiene también mérito. O sea, fue nada más salir y se posicionó en el top 2 justamente detrás de un gigante que era Sony. O sea, eso está muy bien. O sea, eso es positivo, mires por donde lo mires. Aunque sea el top 2, da igual. Es una consola que ha salido nueva.
y nada más salir nueva, va y se posiciona en top 2. Es que eso es una burrada, eso es un exitazo. Populares del mundo en 3 años. Esta gente no perdía el tiempo. Estaban muy por detrás de su competidor directo, pero ¿qué más se les podía pedir? En pocas palabras, Microsoft entró en el mundo de las consolas y no le fue nada mal. Por ello, este gigante de la tecnología empezó a prestar cada vez más atención al mercado de consola. Mientras que el gaming en PC, pues bueno. Por culpa de la gente que no donó, ahora no se va a hacer Half-Life 3, ¿me entendés? Esto era la época dorada de Xbox. Empezó el día que sacaron su primera consola a la venta y continuó con la siguiente, la Xbox 360. Corría el año 2005, apenas 4 años tras la Xbox original, y Microsoft ya estaba poniendo una nueva consola en el mercado. La 360 tenía piezas más potentes y hasta un aparato de ciencia ficción, el Kinect, que te permitiría jugar con gestos. Además, llegó mucho antes que las consolas de la competencia. La PlayStation 3 y la Wii no se lanzaron hasta 2006, casi un año más tarde. Xbox volvía a tener la delantera y cambió la industria de las consolas para siempre. Veréis, el nivel estaba tan alto que ya casi ninguna compañía podía competir. En 2006 ya no había tropecientos fabricantes con tropecientas consolas cada uno, como la Nokia Engage. ¡Hostia, Nokia! ¿Qué ¿Qué es coño? esto? ¿Eso existe? En serio, ¿qué es ¿Existió? esto? Ahora solo quedaban 3 compañías capaces de dar el todo por el todo. Nintendo con la nueva Wii, Sony Hostia, es que con la su Wii, PlayStation la Wii. 3 y Microsoft La PlayStation. con la Xbox 3. Yo creo que este fue el mejor año de las consolas. Yo creo que este año, este año, la generación, yo creo que esta generación no se va a volver a repetir nunca más, ¿eh? Nunca, o sea, nunca, ¿eh? Una generación como esta, Xbox 360, PlayStation 3 y la Wii, no se va a repetir nunca. O sea, nunca va a haber un fenómeno como este. Yo creo que este ha sido el mejor, o sea, la mejor generación de consolas ha sido esta. Pero con diferencia, ¿eh? 60. Pero la tecnología avanzaba rápido en aquellos años y cuando salió la Play 3, la 360 quedó aplastada como un bicho. Las nuevas PlayStation parecían medio Terminator. Prácticamente todos sus componentes eran más potentes que los de la 360. Por ello, movía los juegos en 1080, mientras que la Xbox 360 lo hacía tan solo 720p. Y lo más loco de todo, la PS3 incluía un lector de discos Blu-ray. El Blu-ray es un DVD digi evolucionado que permite almacenar más información, ver películas en 4K, y se acababa de inventar, en plan, meses antes. Por eso, mientras un lector de Blu-ray, lo último para el entretenimiento en el hogar, te podía costar unos $1000 fácilmente, la Play 3 lo incluía en todas sus unidades. Sony se la sacó y partió el suelo al dejar Y recuerdo que en la Play 3 se podían ver películas, ¿verdad? Si no recuerdo mal. la caer. Pero por eso mismo, una gran diferencia entre estas consolas era el precio. Mientras que la Wii se vendía por unos $250 y la 360 a unos $399. La Play 3 se vendía a $499 la versión base y $599 la versión de, sujétate a algo, la 2 también. 60 gigas de almacenamiento. Para que lo pongáis en perspectiva, esos $599 de 2006 serían, por la inflación en 2026, unos $960. O sea, casi $1 kilo por una consola. El día que anunciaron el precio, Sony vendió muchas Xbox. Aunque por ese precio, al menos no tendrías el anillo rojo de la muerte. Esto sigue apareciendo en las pesadillas de muchos. Veréis, el anillo rojo de la muerte fue un legendario error catastrófico que afectó a las primeras versiones de la Xbox 360. Si un día ibas a jugar y te encontrabas con 3 luces rojas parpadeantes alrededor del botón de encendido, estabas jodido. Esto indicaba un fallo general de hardware. La consola quedó frita. Al principio no se sabía por qué ocurría. Se rumoreaba que era por iniciarla en frío y se recomendaba envolverla en una toalla. No me lo estoy inventando. Tenías que prepararle un caldo de pollo también. Al final no iba muy desencaminado, pues el verdadero problema resultó ser los rápidos ciclos de calentamiento y enfriamiento de la consola, que finalmente rompían las conexiones internas. La tasa de fallo nunca fue confirmada por Microsoft, pero se estima que estuvo entre el 23 y el 54% de las Xbox 360 originales. ¡Hostia, qué cagada! Imagina eso, casi la mitad de las consolas. La mitad o más de la mitad, ha dicho 53, ¿no? O sea, la mitad o más de la mitad de consolas que se vendieron. Pero qué cagada.
¡Qué horrible! O sea, ni Nintendo con la Switch. ¿Os acordáis que cuando salieron las primeras Switch hubo un montón de fallos? ¿Acordáis de lo de los joysticks y todo eso? ¿O cuál fue? ¿La PlayStation 5 que se llenaba de cucarachas o algo así era? ¿Por cómo se calentaba? ¿O que no se podía poner vertical? O sea, los fallos de las primeras PlayStation 5, las primeras versiones, que tenías que poner la consola así como en vertical porque si la podías en horizontal se sobrecalentaba y se podía joder o algo así era. Y mira que eso fueron cagadas gordas, ¿eh? Pero pero Microsoft, tío. Las que hacían podían quedar hechas mierda sin previo aviso. Ante semejante catástrofe, en Microsoft pidieron de vuelta millones de Xbox para poder arreglarlas todas. Esto les costó más de 1.100 millones de dólares y la frustración generalizada de los jugadores. La PlayStation 3, por su parte, no solo era una 360 pero mejor, sino que tampoco tenía un 50% de probabilidades de convertirse en ladrillo. Para cortar distancias, en Microsoft se pusieron manos a la obra y al poco sacaron la Xbox 360 Elite, una revisión de la 360 original que incluía un mayor disco duro y un puerto HDMI. Ahora podías jugar a 1080 en tu televisor, como la gente rica. Estas mejoras, junto a varios ajustes de precio de Sony, hicieron que al final de la generación ambas consolas estuvieran más igualadas que nunca. Por eso mismo, la competencia de las exclusivas llegó a un nuevo nivel. Por un lado, PlayStation no soltaba God of War, The Last of Us, Uncharted, Little Big Planet, Killzone, Metal Gear y Gran Turismo, entre otros. Por el otro lado, Xbox tenía la correa sobre Halo, Saints Row, Fable, Gears of War y hasta joyas como el Dead Rising. Porque ante dos consolas que ofrecen más o menos al lo revés, mismo, ¿no? por Vale, era al revés. o menos el mismo precio. La decisión se tomaba en base a los juegos que hubiese disponibles. No era tanto consolas vendiendo juegos, sino juegos Los vendiendo exclusivos. consolas. Y luego la gente exclusivos. comprándose las consolas que ya tuvieran sus amigos. Siguiendo esta dinámica, los resultados de ventas fueron más reñidos que nunca. El gran ganador de la generación fue Nintendo, que vendió más de 100 Es que la millones de Wii, unidades. es que la Wii es mucha Wii, ¿eh? Es que la Wii yo creo que es de las mejores consolas que han salido nunca, ¿eh? O sea, mira, yo porque no tengo espacio, ahora mismo, no tengo espacio, os lo juro, ¿eh? Si yo tuviera espacio, conectaba la Wii. Conectaba la Wii, me ponía yo una tele conectada a la Wii. Porque la tengo ahí, la Wii, ¿eh? Tengo la Wii U también, o sea, tengo ahí una colección de consolas bastante importante. Pero porque no tengo espacio, ¿eh? Si no, me buscaba los cables, que seguro que los venden en el mercado de segunda mano, o en Amazon, que venden réplicas, y me conecto la Wii, para jugar a la Wii de vez en cuando, ¿eh? De la Wii. Creo que los bolos del Wii Sport se convirtieron en el deporte más practicado del mundo y de lejos, mientras que las dos consolas que competían directamente entre sí acabaron prácticamente en empate. La Xbox 360 vendió unas 84 millones de unidades y la PlayStation 3 87 millones, aunque con la cantidad de 360 que tuvieron que arreglar con lo del anillo rojo de la muerte, quizá la cifra es la mitad, pero bueno, en fin. Otra generación de éxitos para Xbox. Habían conseguido multiplicar sus ventas más de 3 veces de una generación a otra y casi superan a su competidor más directo. Por el contrario, desde el punto de vista de Sony, el auge de la Xbox estaba clarísimo. De una generación a otra, pasaron de dominar el mercado con la Play 2 a pelearse en el fango contra una compañía yankee que vendía una consola que cada vez que la inicias tira un caro cruz a ver si explota o no. Por eso, la rivalidad PlayStation-Xbox se grabó a fuego en los pergaminos de la historia. Esto está a la altura de Roma contra Cartago. Esto es un Boca contra el River Plate. Todo estaba en juego para la siguiente generación de consolas. Hasta que Xbox se metió un gol en propia. En el mundo de los videojuegos, la caída de un titán suele ocurrir poco a poco, entrega tras entrega, año tras año. Pero la caída de Xbox fue en un instante. Se puede ver el segundo concreto en el que se les rompe el corazón. ¿Qué pasó? En serio, se puede marcar en un calendario. No caigo, ¿qué es lo que le pasó? de mayo de 2013. Ese fue el día en el que se anunció la siguiente Xbox, la Xbox One. La nueva consola de Xbox parecía capaz de todo, menos de jugar videojuegos. Y es que el sistema había sido pensado como un centro multimedia para el salón primero y como consola después. La presentación pasó. La Xbox One no fue la que tenía un montón de aplicaciones tipo Netflix y YouTube y toda esa puta mierda, no eso es lo que se está refiriendo. Que fue pensada antes para ser como una tele que para ser una consola de videojuegos cuando es una puta consola de videojuegos. O sea, el principal motivo de existencia de ese bicho es que sea una consola de videojuegos, no que sea una puta tele. Para eso ya está la tele.
sea, fue esta, ¿no? La Xbox One. Muchísimo Ya tiempo me hablando acuerdo, de ya me sus acuerdo. grandes innovaciones como ver la tele, buscar cosas en internet a 1 por hora con un teclado virtual, con el puto Microsoft Bing, o hacer multitasking con Skype. La Nightmare Bloom Rotation del software de la década de 2010. La gente especulaba que íbamos a tener la Xbox 720 con un mando así. Solo tuvimos relleno corporativo. Una consola para gente que no quiere una consola. Básicamente, una excusa para meter todo el software de Microsoft en otro aparato. Esto ya no era un problema de precios, exclusivas y componentes, era un problema de concepto. Por ejemplo, desde el principio se anunció que la Xbox One necesitaría de una conexión constante a Internet. El plan era que la consola se conectase a la red por sí sola una vez al día para verificar las licencias de tus juegos, porque ahora sería estrictamente un juego por jugador. No podrías prestarte juegos con tus colegas, ni comprarlos de segunda mano, porque la licencia del juego estaría vinculada a otra Xbox. Jódete. O compras a precio completo de papá Microsoft o no juegas. ¿Y sabéis qué pasaba si la Xbox One no se podía conectar a Internet? Que se convertía en un ladrillo. Da igual que quisiese jugar a Skyrim, un juego completamente offline, porque sin internet para validar la licencia no te dejaría iniciar el juego. ¿Tienes problemas con tu internet? No te preocupes, tu Xbox One no será una ¿Eso es GTA? distracción mientras lo arreglas. Y si esto no te convence, Don Matrick, el jefazo de Xbox en su día, tenía una sugerencia para ti. Fortunately, we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Stick with 360, that's your message if you don't, Well, you don't like it? if you ¡Ay, pero qué dices! Pero... Claro, es que yo en esta época yo aún no estaba tan metida en el mundo de los videojuegos para esta época, la de la... O sea, yo esto no lo viví. Yo en esta época estaba con el K-pop y en el instituto. Yo no estaba tan metida en el mundo gaming. Pero, ¿perdona? O sea, perdón. Este tipo no trabajaría antes en Electronic Arts o en Ubisoft, ¿no? O sea, de casualidad, ese tipo no estaría en Electronic Arts antes. Porque es el tipo de cosas que diría el de Electronic Arts. El cervoconejo Cheered, X20, básicamente dijo, eso debieron pensarlo antes de nacer en la pobreza. Literalmente. Literalmente es lo que ha dicho. Literalmente es lo que ha dicho. O sea, es que... A ver. Vamos a darle. have zero access to the internet, that is an offline device. I mean, Don Matrick vendió muchas PC4 ese día, y como el soldado romano pinchando con su lanza a Jesús en la cruz, PlayStation lo sentenció con este vídeo. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. Vale, debo admitir que ahí Sony estuvo basado. La PlayStation 4 había sido anunciada justo un mes antes, lo que solo resaltaba las diferencias. La Play 4 era un poco más potente, estaba más centrada en los videojuegos, que es lo único que nos interesa. Sus exclusivas pegaban más fuerte y... no tenía retrocompatibilidad. Vaya, eso... es un empate porque la Xbox One tampoco. Espabila, pobre. Si querías un juego que ya tenías, a esperar un remaster y a comprarlo otra vez. Y por si fuera poco, la Xbox One costaba 100 pavos más que la Play 4. At $499 in the US, and 499 euros in European markets, and 429 pounds in the UK. I'm very proud to announce that PlayStation 4 will be available at $399. ¿Y por qué? Porque en Xbox metieron el Kinect de segunda generación con todas las consolas. Este torpe, invasivo e innecesario aparato disparó el precio del pack completo, haciendo que la propuesta de la Xbox One fuese simplemente perdedora. La querías para lo mismo que la Play 4, pero costaba más, tenía menos potencia y además la diseñaron con los pies. En definitiva, la idea de Xbox como un accesorio de la tele por cable llegó 10 años tarde, y la idea de la Xbox como una consola virtual siempre conectada a Internet llegó
20 años demasiado pronto. Por suerte, la hostia fue tan fuerte que llegó a oídos de la directiva de Microsoft en el piso 5000, segunda puerta a la derecha. A lo largo de la generación fueron enmendando sus errores, revirtiendo la necesidad de estar online constantemente, dejando que la gente se prestase juegos entre sí y ampliando considerablemente la retrocompatibilidad de su consola. Una vez más, al final de la generación, la diferencia entre una Xbox y una PlayStation era mínima. Puedo escuchar este vídeo incluso con Merluza hablando Merluza hablando por encima, aún así puedo escuchar este vídeo. A menos que fueras un incondicional de algunos de sus juegos exclusivos. Comprabas una o la otra y te quedabas igual. Ambas sirven para lo mismo, lo hacen más o menos igual y en las dos te cobran una suscripción anual para poder jugar online. Que me cago en... Pero el daño a la imagen de marca de Xbox ya estaba hecho y cuando la competencia es tan reñida es prácticamente lo único que importa. Por eso los resultados de ventas fueron abismales. Nintendo la cagó a lo grande con la Wii U, que tío. vendió tan solo 13 millones de unidades. Pues yo tengo una de... yo fui de las pocas. Fuera coña, vendió tan poco que ahora mismo la gente que tiene una vale una puta pasta, ¿ves? O sea, hay coleccionistas que pagan una puta pasta por esas. Porque hubo tan pocas, se vendieron tan pocas, que hay poquísimas en todo el mundo. Y valen una pasta ahora, ¿eh? O sea, si tú te quieres comprar ahora una de segunda mano, te va a costar el triple de lo que costaría cualquier consola nueva, ¿eh? O sea, la idea estaba guapa, porque la idea del mandito estaba chula. Es más, hicieron el juego este exclusivo que años después pues pasó a PC, que es el ZombiU, que yo lo tengo, y era guapísimo ese juego, porque tú ibas con él, tenías que escanear, y claro, era un juego de terror. Tenías que salirte de la pantalla para poderte así escanear, claro, te podía hacer un zombie en toda la cara, ¿sabes? Y tú ibas así. Y daba miedo, daba cague, y la ambientación estaba chula. O sea, era un juego que estaba chulo, claro. Era un juego de entre todos los que tiene Nintendo, que iban con eso. Era una Wii 2.0, o sea, se llama Wii U. O sea, perfectamente, en vez de sacar una consola nueva, podrían haber sacado el accesorio del mando para la Wii normal y ya está. Y ya está. No hacía falta una consola nueva, solamente el mandito para la gente que se quiera comprar el mando para jugar a algún jueguito que estaba... Es que, repito, estaban chulos, ¿eh? Había algunos juegos con el mando este que estaban muy bien. Lo que pasa es que era una Wii. Era una Wii solamente con el mando, o sea, no tenía nada más. Quedaron fuera de juego. La Xbox One vendió 58 millones, mientras que la PlayStation 4 llenó el vacío y consiguió 110 millones de consolas vendidas. Luego Nintendo rectificó con la Switch y vendió 150 millones de... Es que la Switch, tío, ¿ves? Es que Nintendo siempre es de fiar. ¿Que pueden tener alguna cagada? Claro que pueden tener alguna cagada, pero lo resuelven así, ¿eh? Lo resuelven así. Nintendo, mirad que yo siempre soy de PC y prefiero el PC, pero si tuviera que elegir una... Pero Nintendo hay que admitirlo. Puede ser todos los haters de Nintendo que quieras, pero en cuanto a consolas, saben lo que hacen. En cuanto a consolas, saben lo que hacen. O sea, por eso no tienen competidor directo. Xbox, o sea, Microsoft y Sony siempre están peleándose, pero Nintendo no se pelea con nadie, no tiene la necesidad. Joder. Pero en lo que Xbox respecta, la debacle era innegable. Xbox pasó de irrumpir en el mercado con la consola más potente del mundo y de prácticamente igualar en ventas a PlayStation en la siguiente generación, a vender estupefacientes en una esquina para llegar a fin de mes. Bueno, vender 58 millones de consolas a precio completo es de todo menos una catástrofe, pero dada la situación... Sí, pero es que también hay que ver las pérdidas que tuvieron. Habría que ver, claro, sigue siendo una empresa. Una empresa que ha crecido muchísimo y que sus gastos también han crecido. Claro, pegas un boom, imaginaos, pegas un boom con una consola y claro, gracias a ese boom, pues, o sea, amplías tu negocio y con esa ampliación de negocio también se amplían los gastos. Gastos en sueldos, gastos en mantenimiento, gastos en hacer consolas nuevas, todo el dinero que has metido en innovaciones para que luego esa consola se estrelle. Claro, ¿cuántas pérdidas puedes tener? Que es mucha pasta, es mucha pasta. Es mucha pasta. Pero hay que mirar también el dinero que has metido en innovar en una consola para que sea una puta mierda. Sin duda fue un fracaso. Uno tan grande que les dio ganas de rendirse incluso. ¿En serio? Sospecho que esto es lo que está pasando en la actual generación de consolas. O quizá no. ¿Alguien ha visto una de las nuevas Xbox? Lo digo en serio.
En 2019 anunciaron las nuevas Xbox. Sí, que parecía una nevera, es verdad. Solo me acuerdo de que parecía una nevera. Solo me acuerdo de eso, de que había memes de que parecía una nevera. Ya está. Es verdad. Series X y Series S. Pero puede que lo esté alucinando. Han pasado 5 años y no conozco a nadie que tenga una. De hecho, nunca he visto una. Ni en una tienda, ni en un anuncio. Nada. La actual generación de Xbox es la que menos impacto ha tenido. Y esto lo achaco, en parte, a su catástrofe de nombre. ¿Cómo que Xbox Series X y S? ¿Es XS? ¿Es muy pequeñita la consola? Justo en los últimos años de la Xbox One sacaron una versión mejorada de esa consola y la llamaron Xbox One X. Y al par de años anunciaron la Xbox Series X. O sea, el 90% de los jugadores no se enteraron de que era una nueva consola. Es que se le dice Xbox Series y ya. Lo único bueno que puedo decir de su diseño es que finalmente la Xbox es una box. Luego, en cuanto a hardware, sí es verdad que existe. La Xbox Series S es un poco más pocha que una Play 5 estándar y la Xbox Series X es un poco más potente. No sé, en cuanto a hardware están a la altura y en cuanto a concepto no tiene errores imperdonables. Todo apuntaría a otra generación de estrechísima competencia con PlayStation. Pero no es el caso. Veréis, las ventas de esta generación de consolas todavía no son definitivas. No ha terminado. Quizá mañana explotan todas las fábricas de Sony, por ejemplo. Pero por lo que sabemos, no pintan nada bien para Xbox. ¡Hostia, el Sombras de Guerra! Y el Sombras de Mordor, ¡qué juegazos! ¡Qué juegazos! Por cada Xbox que Microsoft ha vendido, Sony ha... El cervoconejo Cheered, X20. Eso es verdad. Hubo un aumento de ventas de la One X en los primeros 2 años de salida de la Series X. ¿Por qué la gente las confundía y compraba la anterior X? Es que yo no entiendo yo no entiendo quién coño está al mando de esto, pero que los despidan. Bueno, si no los han despedido ya, con todas las cagadas que están haciendo a nivel de marketing, sobre todo, a nivel de marketing. Con el tema de los nombres, con el tema de los anuncios, con el tema de... Tío, no anuncies una puta consola de videojuegos como si fuese una televisión. La gente no quiere una puta televisión, quiere una puta consola. O sea, ¿qué es lo que no entiendes? O sea, no sé si es un problema de marketing, no sé si es un problema de desarrollo, no sé si es un problema de I+D, que es desarrollo, claro. O sea, ¿quién coño la está cagando tanto aquí? Esa es la pregunta que yo tengo. ¿A qué departamento hay que echar? ¿Es la pregunta? ¿Al de marketing? ¿Al de I+D? ¿A cuál? vendido 2 PlayStation. Y eso solo son los datos generales. En los últimos meses hay informes que indican que por cada Xbox se venden 5 PlayStations. El bache de la Xbox One no se ha arreglado. Es un foso cada vez más profundo. Pero no creo que esto sea algo imprevisto. Algo me dice que todo está saliendo exactamente como lo planearon desde Microsoft. Vamos a ponernos nuestros gorros de pensar. Tras la desastrosa etapa de la Xbox One, en Xbox hicieron se va a poner el gorrito este de papel de aluminio, ¿no? Importante cambio de directiva. Mandaron a Don Matrix a picar coltán a las miras de África y nombraron a un nuevo chivo expiatorio, capitán Phil Spencer. Phil Spencer. Mi capitán. Phil Spencer ya os sonará más. Lleva la última década vendiéndonos cosas por la tele y es el responsable de esta última generación. Ascendió al cargo de jefazo de Xbox en 2014, pero no hizo Spawn y ya está. Phil empezó en Microsoft en unas prácticas cuando tenía 20 años y desde entonces lleva a pico pala en la empresa. El tipo, aparte de competente, también era gamer pura cepa desde los comienzos, por lo que en 2014 acabó ascendiendo a manager general de Microsoft Studios. Lleva desde entonces haciendo stand-up comedy en todos los grandes eventos del mundo de los videojuegos, incluido el difunto E3. Y desde entonces ha supervisado la metamorfosis de Xbox. Atentos a los cambios. Bajo su gestión, Xbox se gastaría cada vez más y más dinero en comprar grandes videojuegos y a sus desarrolladores. Primero fue Mojang, los creadores de Minecraft, por $2.500 millones. La compra más cara de la historia de los videojuegos hasta ese momento. A los pocos años compraron ZeniMax Media, la empresa matriz de Bethesda, por $7.500 millones. Nuevamente, la compra más cara de la historia de los videojuegos hasta ese momento. Y por último, Activision Blizzard por casi $70.000 millones. No os lo vais a creer. Y mirad cómo ha quedado, tío, Activision. O sea, las últimas rebajas de Steam, que por cierto hay rebajas de primavera, o para la gente que no lo sepa, os lo recuerdo, aprovechar que es una semanita solo. El nuevo Call of Duty está rebajado. El nuevo, ¿vale? El nuevo.
No el del año pasado, no, el nuevo. Está rebajado. Eso en un Call of Duty es algo inaudito, pero rebajado en plan muy fuerte. Creo que está a más de la mitad, ¿eh? A más del 50% creo que está rebajado. A más del 50% el Call of Duty nuevo. O sea, es una puta locura. Eso demuestra cómo está ahora mismo Activision. Qué triste, ¿eh? La compra más cara de la historia de los videojuegos hasta ese momento. Y por si fuera poco, todos estos juegos que compraban y muchos más aparecieron en un nuevo servicio de suscripción, el Game Pass. Jugadores tanto de Xbox como de PC podían pagar tan solo $9.99 al mes y tener acceso a una librería. Aquí sí que acertaron, ¿eh? Porque el Game Pass sigue siendo mejor el de Xbox que el de PlayStation, ¿eh? O sea, aquí la gente sí que se puso a comparar y es cierto que en cuanto a Game Pass se trata, es bastante mejor el de Xbox que el de Activision. Es más, el de Xbox, si tienes un PC lo puedes conseguir igual, no hace falta que te compres la consola. Teniendo un PC puedes tener yo lo tuve, el Game Pass. De docenas y docenas de juegos AAA. Al principio la oferta eran 3 meses por $0.99. En ese momento parecía que Xbox estaba arrasando. Si bien no estaban en su mejor momento en cuanto a ventas de consolas, habían encendido su aspiradora de estudios y se estaban convirtiendo en un enorme distribuidor de juegos, en un publisher, un intermediario que gana dinero, venda consolas o no. Una estrategia que quizás es inteligente, pero que están pagando muy cara, porque han atraído al ojo de Sauron. Veréis, hasta hace poco, Xbox era una parte pequeña del negocio de Microsoft. Por ingresos, Xbox es más pequeño que LinkedIn, para que os hagáis una idea. Y si lo comparamos con el resto de negocios de Microsoft... No sabía que LinkedIn era de Microsoft también. Por eso, estas legendarias consolas eran un simple redondeo en las cuentas de su titánica empresa matriz. Hasta que compraron Activision Blizzard por casi 70.000 millones de pavos. Porque cada vez que gastan o ganan dinero, es dinero de Microsoft. Y ahora Microsoft está preguntando dónde está su dinero. ¡Despacio! Estuvo cerca. Para recuperarlo, han puesto un objetivo interno bastante jodido. Un margen de beneficios del 30%. Ese es el objetivo que Microsoft exige a Xbox cada año y es la raíz de prácticamente todo lo que está ocurriendo últimamente. Según investigaciones del legendario ninja Jason Schreier, que lleva años viviendo en las paredes de Xbox y todavía no lo encuentran, esta lleva siendo la situación desde finales de 2023. La jefa suprema de finanzas de Microsoft ordenó a Xbox este objetivo y lo llamó margen de responsabilidad. ¿Vale? No te estamos matando, no. Nos hallamos inmersos en el meticuloso proceso de acelerar, por vías claramente irreversibles, tu transición desde esta vida terrenal hacia la apacible y definitivo descanso, reduciendo de forma drástica, aunque con notable eficiencia, tu esperanza de seguir respirando durante los próximos instantes. Gracias, Microsoft. Es decir, que para alcanzar ese objetivo deben vender más que nunca, algo que claramente no están logrando. Así que lo único que les queda es cobrar más que nunca y gastar menos que nunca en el proceso. Ajá, si Call of Duty ya era una máquina tragaperras pateada y escupida, ahora directamente es un timo. En un desesperado intento de recuperar su inversión, han hecho de Call of Duty un juego más patético y más pesetero que nunca. No sé ni cómo es posible. Lo han usado tanto de calcetín de las pajas que su último juego es el peor vendido en 15 años. Porque aquí, con tal de ahorrar, cierran todos los estudios que no hacen AAA de puro slop. En serio, pongamos en contexto la cruz que supone este 30%. Nintendo, una de las empresas más eficientes del sector, tuvo un margen de beneficios neto del 23,9% el último año. PlayStation, el principal competidor directo, se movió en torno al 6 y el 8%. Y Xbox, antes de esta decisión, se situaba aproximadamente entre el 10 y el 20%. Exigir un 30% de inmediato no es una corrección progresiva, es un golpe brusco que elimina cualquier... No, o sea, así de una... La cara. Así de una, pam, el 30% es como que... tío... Cualquier planificación a largo plazo. Por eso, ahora vemos juegos antes pensados para reforzar el ecosistema Xbox, llegando a PlayStation, debilitando el hardware propio y haciendo que comprar un Xbox tenga cada vez menos sentido. Porque cada trimestre que no se alcanza el puñetero 30%, la ecuación es sencilla: recortar costes.
De ahí vienen los más de 1.900 despidos poco después de la compra de Activision Blizzard, cerca del 9%. Mira, es que es verdad que Xbox, o sea, Microsoft tiene Bethesda, tío, tiene Bethesda. Es que no entiendo las putas mierdas como el Fallout 76. Es que lo entiendo. Es que Microsoft tiene Bethesda, es verdad. Tengo miedo, tengo mucho miedo, % de la división, seguidos por miles más en los 2 últimos años. Estudios enteros cerrados como Tango Gameworks, que conoceréis por Hi-Fi Rush, o Arcane Austin, de juegos como Prey y Redfall. Despidos masivos que han dejado a muchos estudios en los huesos, como a Rare, de Sea of Thieves, o Turn 10, de Forza Motorsport. Hasta juegos y proyectos enteros cancelados, como Perfect Dark, y docenas más que nunca verán la luz del sol. Todo esto al unísono con subidas de precios, consolas más caras, Game Pass y juegos más caros. Mientras se repite el mensaje de que Xbox está más fuerte que nunca. Esto lo dijo Phil Spencer en el mismo comunicado en el que despedían a cientos de trabajadores. Más fuertes que nunca. Y es que las cosas han cambiado mucho desde los orígenes de la Xbox. Por ejemplo, este era el jefazo de Microsoft cuando la Xbox original estaba en desarrollo. The key to industry transformation, the key to success is developers, 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 developers. Developers, 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 developers. Puede que se echase unas líneas de código antes de subir al escenario, pero al menos no era un sintético de tercera generación. 0% pasión, 100% números. En serio, no tenemos dinero infinito, mi Lord Spencer. ¿Cuánto quieres que te pague por jugar? En los últimos 2 años los juegos cuestan más e intentaron poner un nuevo estándar de 80 euros. Las suscripciones cuestan mucho más. Game Pass pasó de ser la oferta imbatible de 9,99 al mes. Eso es lo que docenas estoy de juegos diciendo, de ¿no? primera. Que ahora cuesta 30 pavos al mes. Que 30 pavos ya no te renta, tío. 30 euros al mes. Teniendo en cuenta que muchos de los juegos que hay son juegos bastante pochillos, que son juegos AA o indies, que son guapísimos, son juegos muy guapos, porque yo repito, yo tuve el Game Pass y había juegos chulísimos. Pero no son juegos que te renten por 30 dólares al mes. No son juegos que te renten por 30 dólares al mes, porque a lo mejor hay 1 o 2 AAA cada mes y a lo mejor no todos los meses. Y son juegos que al final del día no son tuyos. Que a lo mejor el mes que viene ya no puedes jugar a ese. Porque lo han quitado. No renta. No renta. Por ese precio no renta. A $14,99. Lo llevaba pagando sin pensarlo durante meses y meses, y desde que vi que lo subían lo cancelé. Nunca más contrataré sus servicios. Luego el mismo servicio, pero en consola, te cobran ahora $26,99 al mes. Unos $320 al año. Muchas gracias. Y las consolas en sí, en vez de ir bajando de precio, van subiendo. Esto va en contra del principio básico de esta industria de las consolas y demuestra lo desesperados que están por conseguir esos márgenes ridículos. Bienvenido de vuelta, Sísifo. Esa Xbox que buscaba competir creando grandes juegos y consolas sin una obsesión constante por los números ya no existe. Ahora son un publisher pesetero. El Xbox actual es una máquina de rentabilidad que está dispuesta a sacrificar estudios, proyectos, sagas, exclusividades e incluso su identidad como plataforma, con tal de cumplir un objetivo financiero fijado por Microsoft. El destino de Xbox está sellado con los últimos datos de ventas. En el Black Friday de 2025, la consola directamente no tuvo ninguna oferta. Las ventas de las series X y S son tan bajas que en Estados Unidos Costco ha dejado de venderlas en sus tiendas. Además, estos precios en esta economía, las ventas de consolas en general en noviembre de 2025 fueron las más bajas en 20 años. Vamos, que es un mal momento para el mercado de las consolas y el peor día de tu vida si eres Xbox, cuyas ventas han caído un 70% de un año a otro. Y el último clavo en el ataúd, ni siquiera entró en el top 3 consolas más vendidas durante el Black Friday, perdiendo el tercer puesto a la Next Playground. Fue en ese momento cuando decidí hacer este vídeo, cuando un titán de los videojuegos como Xbox, un pilar del gaming durante los últimos 25 años, pierde el podio. Yo ni sabía que existía esta puta mierda de consola. Yo no sabía que existía eso. ¿Es una consola para jugar juegos de la Play Store? Me parece tan surrealista. Frente a un reproductor de juegos de la App Store. Es oficial. Están cocinados. Parece que esta es la jugada de Xbox ahora mismo.
hacer un pivot final, hacer un publisher enorme que resulta que también vende una consola de mierda si te gusta la caja más que la de la Play, supongo. Una empresa que reconoce su derrota en el sector de las consolas tradicionales y que ahora busca maximizar sus ganancias de cualquier manera. Ellos aseguran no haber abandonado el mercado y que planean seguir en la carrera para la siguiente generación. Pero, ¿qué van a sacar? ¿Una consola cuya única apuesta es esperar que Sony la cague con la Play 6? ¿O una... No, a ver, lo que quieren hacer, quieren apostar porque sea una consola que sea casi un PC. Ahora, ¿a qué precio? Porque claro, si me dices que vas a sacar esa consola pero va a costar 1000 pavos, para eso cómprate un PC. O sea, tiene que ser un PC que sea asequible. El punto de la nueva Xbox, según dicen, porque no se ha confirmado, bueno, sí, creo que lo confirmaron ellos, que querían que la nueva consola fuese compatible con Steam. Eso creo que lo han confirmado. Eso creo que lo han confirmado. No sé hasta qué punto será, no me acuerdo. Claro, si el punto es sacar un PC, o sea, una consola PC, mira lo que dice Ateon. $1.200 según los leaks. Por $1.200 te compras un PC. Esa es la cuestión. La idea está bien. Una consola, mitad PC para la gente pues que no quiera comprarse un PC y quiera tener un híbrido, ¿no? Un híbrido consola PC. Compatible con Steam directamente, que tenga la aplicación de Steam. Coño, eso está muy bien. Eso está muy bien. Ahora, no me lo saques a 1.200 pavos. Porque entonces no renta. Tiene que ser algo más accesible. Que a lo mejor no sea tan potente como un PC, porque habrá juegos que los traen accesibles, porque no sé cómo coño vas a jugar los Sims en un PC, por ejemplo. O sea, en una consola, por ejemplo. Los juegos que no sean compatibles con mando, pues supongo que no estarán disponibles en esa consola. Pero ampliarán mucho el catálogo de juegos gracias a Steam y gracias a ser un mini PC. Claro, si me lo sacas a $1.200, pierde todo el sentido del mundo. Es que para eso me compro un PC. Hay que esperar a ver cómo la venden y cómo hacen eso de la compatibilidad con Steam, porque la gente estaba poniendo en duda que eso fuese posible a nivel técnico, cuando realmente Steam tiene su propia consola ahora. Steam tiene su propia consola. O sea, y no me refiero a la Steam Deck, que Steam ha sacado ahora una consola de sobremesa, que no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo, pero la ha sacado. O sea que realmente Steam es compatible con las consolas de sobremesa. Tendría que ser potente y costar menos de $1.000. Exactamente, Joaquín. Y las tarjetas gráficas. No, pero la RAM fuera de la IA, que ya se estabilizará como lo de las tarjetas gráficas. Acordaos de la que se lió con las tarjetas gráficas por culpa de las criptomonedas de los cojones. Y con el tiempo eso pasó y los precios se estabilizaron un poquito más. Pues con la RAM va a pasar exactamente lo mismo. Es que acordaos de lo que pasó con los putos criptobros, que compraban todas las tarjetas gráficas para montarse. O sea, yo he llegado a ver cada burrada con las tarjetas gráficas de minado de criptomonedas. Increíble. Pero eso pasó, se estabilizó. Cosas del libre mercado, supongo. Con la RAM va a pasar lo mismo. Pero repito, incluso con el precio de la RAM, como estaban antes, y las tarjetas gráficas, hay PCs muy asequibles. Hay PCs muy asequibles y muy buenos. Portátiles, claro, no torres, pero hay portátiles muy buenos. Y muy asequibles. Claro. Si me vendes un híbrido consola PC a $1.000, pues te la puedes meter por el culo. Solo hay que aguantar, exactamente, Jonathan, solo hay que aguantar. Igual que con los criptobros, acordaros de los criptobros. Acordaros de la que liaron con las tarjetas gráficas, que pensábamos que era el fin, que se iban a acabar las consolas, que no iba a haber tarjetas gráficas, o que si habían iban a costar el triple. ¿Os acordáis lo que costaban las tarjetas gráficas durante el auge de los criptobros? ¿Os acordáis lo que costaban? Yo me acuerdo de lo que costaban. Una tarjeta gráfica de mierda, de las series más bajas que había, por culpa de los criptobros. Y al final eso pasó. Pasó y era las tarjetas gráficas siguen un precio más estable. Y volvieron a bajar. Es más, la serie nueva de Nvidia, la serie, ¿por cuál vamos ya? Por la 5000.
no me acuerdo cuál era, la 5000 o la 4000, que era más barata que la serie anterior. ¿Os acordáis de eso? Creo que era la 4000. Sí, era la 4000. La 4000 salió más barata que la serie 3000 de gráficas. Y era más potente, obviamente, era la nueva. Con la RAM va a pasar lo mismo, solamente tenemos que aguantar, tenemos que esperar. Tenemos que esperar. No os preocupéis, pasó lo mismo con la RAM. O sea, con la RAM, perdón, con las tarjetas gráficas. Pasó lo mismo con las tarjetas gráficas, pensábamos que sería el fin y al final pasó. La pregunta es cuánto va a durar. Esa es la verdadera pregunta, cuánto va a durar toda esta mierda. Volviendo al tema de la Xbox. Si me sacas esa mierda de consola a $1000, te la vas a meter por el culo. Porque es que por $1000 puedes comprarte un portátil muy bueno. Muy bueno, por $1000. Puedes comprarte un portátil de las marcas top. Uno de sobremesa ya no tanto, eso es más caro. Pero un portátil, te puedes comprar un portátil buenísimo gaming por 1000 euros. Y encima, Atheon, es que aún no sé cómo pronunciar tu nombre. Ha dicho que según leaks son 1100, $1200. No 1000, 1200. Hay mucha gente, Servo Conejo. Hay laptops, hay portátiles muy buenos para jugar. Claro, de marcas buenas, claro, evidentemente. Te tienes que comprar una marca potente. Se supone que las RAM que están en venta actualmente con el megaprecio son las que se fabricaron hace años. A partir de 2027, las que se fabrican irán directamente a empresas IA. No tiene ningún sentido eso, Atheon. Tiene más sentido que las empresas IA metan dinero para crear sus propias RAM. Teo, vale. O sea, es que yo creo que es más rentable que las propias empresas de... O sea, no me veo a Elon Musk comprando RAM a empresas externas. O sea, Elon Musk, SpaceX, ese tío comprando RAMs a empresas externas, y ese tío puede crear su propia RAM solamente yendo al baño y cagándolas. Ese tío caga RAMs. Dudo que las compre a empresas externas. Y muchas empresas de IA, pues igual. También te digo, las empresas de IA también son Microsoft y Valve y Sony, que tienen sus propias IAs. A ellos también les renta tener la RAM. Exacto, Joaquín. Tienes razón. El tema de los exclusivos, también habría que ver eso. Siempre volvemos al tema de los exclusivos. También hay que ver qué exclusivos, si es que sale alguno, sale con esa consola. Bueno, voy a acabar el vídeo que le queda nada. Pero más cara. La ilusión del libre albedrío. Pero no es solo el hardware lo que ha fallado, sino también los juegos. Porque como todo lo que sacan, lo sacan en PC, ¿quién tiene motivos para comprar un Xbox? Si te gustan los videojuegos en general, píllate una Play 5 o un PC. Y si te sobra dinero, complementalo con un PC o una Play 5. El Xbox está fuera de juego. Pero si bien la situación está mal, tampoco sería correcto pensar que no han dado una. Desde que Spencer asumió el control de Xbox, se ha progresado mucho en el juego multiplataforma, algo que sin duda beneficia a los jugadores. También han lanzado iniciativas claves, como la reintroducción de la compatibilidad con versiones anteriores de la Xbox. Si en la Xbox One empezaron diciendo que Microsoft tenía derecho... No lo han retirado, Alfarius, no lo han retirado. Es un rumor, es algo que se están blandeando, pero aún no es definitivo. Es más, en el caso de que lo hagan, creo que sería peor para ellos. Porque es que no está el horno para bollos. No está la economía como para decirle a la gente, si quieres jugar a este juego, cómprate otra puta consola. Porque claro, como no has sido suficiente gastándote $1200 en un PC, cómprate ahora la PlayStation 5 por $1000 más, que es lo que cuesta la puta consola. De los cojones. Para jugar a unos jueguitos que cuestan $80 cada uno. Y ya. La gente, bueno, sí, iba a decir, la gente no es tonta, pero sí que lo es, porque sí que lo es. Hubo gente que se compró la puta PlayStation 5 Pro y encima lo chuleaba. La gente es tonta, pero no hay tanta gente tonta, no hay tantos. Es que no hay tantos. Lo siento, pero no.
Uy, ¿dónde le estoy dando? Ahora. De pernada sobre ti, ahora la Xbox es la consola con mayor retrocompatibilidad de todas. Minecraft, antes de que lo compraran, era un juego hecho con los pies. El Game Pass estuvo guapo mientras duró y diría que han tenido un mayor enfoque en los juegos en PC. Eso a mí, personalmente, me viene de lujo. Y en el proceso han sacado docenas de juegos muy divertidos. Xbox no es una empresa fallida. Es una empresa que intenta fallar con todas sus ganas. Porque como hemos visto, el éxito en el mundo de las consolas no se basa en tener mejor hardware que el otro. Parece que importa más fabricar el potaje correcto de imagen de marca, con las exclusivas precisas y un toque de FOMO. Por eso mismo, entendamos que cada día que pasan así, más improbable es su recuperación. Nosotros, los gamer ancianos, que hemos visto de todo, podemos entender a Xbox en su contexto, pero ¿y si te acabas de interesar por el gaming? ¿Qué hay de la gente de 14 años que está descubriendo este hobby ahora mismo? Para ellos, el legado y la historia de Xbox no significa mucho, porque hoy en día es solo una marca de hardware renqueante, un publisher interesante, a veces, pero un fabricante de consolas al que no se le presta atención. El tiempo dirá, quizá le dan la vuelta a la tortilla en la próxima generación y venden el triple que PlayStation, pero hoy por hoy, el proyecto Midway ha acabado comiendo mierda a los pies de dos compañías japonesas. Cruel destino. De hecho, la mejor conclusión no es mía, la vi en un comentario de YouTube hace tiempo. Decía, estos inútiles podrían conseguir una máquina que genera dinero infinito, y su primera idea sería reventarla para vender el cobre de sus cables. Si te ha gustado este vídeo y tienes un rato... Hostia, pues sí, la verdad que muy buen comentario, ¿eh? Muy bueno el comentario. Sí, tienes razón. Es chiquita la empresa. Mira, es que... Lo de PlayStation... Ojalá Merluza haga un vídeo de PlayStation porque es que Sony también tiene tela, ¿eh? Sony también, sobre todo estos últimos años, sobre todo con el tema de la PlayStation 5 Pro... Telita, lo de Sony también. Molaría hacer un vídeo, para que es un vídeo con mucho curro. O sea, si Merluzo lo hace, tardará, porque estos vídeos son muchísimo trabajo de investigación. Bueno, supongo que Merluzo tendrá editores y tendrá gente que le haga los guiones, seguro. Lo de la PlayStation, vamos a ver. ¿Quién lo ha dicho antes? Lo ha dicho alguien en el chat. Que lo que rentaría realmente esto, Joaquín, que tendría más sentido que PlayStation hiciera su propia plataforma en PC para vender los juegos en PC. Eso sí que tendría sentido. Sería una muy buena idea esa realmente. Sería muy buena idea. Hacer su propia plataforma y vender los juegos desde ahí. Los exclusivos. Así seguirían ganando dinero. Ganarían dinero por la gente que no se compra las consolas. Porque por mucho que tú quites los exclusivos, es que ¿por qué me tiro los exclusivos en un primer lugar? Porque mucha gente seguía sin comprar las consolas, por muchos exclusivos que pusieras. Por muchos exclusivos que pusieras, la gente seguía sin comprar consolas. Porque es que la PlayStation no es una Switch, no es una consola que cuesta $300 y que te puedes permitir si tienes otra consola. La Switch es una consola complemento. Es una consola complemento, es una consola familiar, es una consola que... accesible. Accesible para las familias. La PlayStation no. La PlayStation 5, la nueva, costaba casi 1.000 euros. Costaba 900 y pico. ¿Estamos crazies o qué? Entonces, obviamente la gente no se va a comprar una PlayStation para complementar. Si yo tengo un PC de $2.000, por ejemplo, ¿para qué me voy a comprar una PlayStation por otros 1.000 euros? Para jugar dos juegos. Y ya está. ¿Qué crees que soy? ¿Gilipollas? ¿Soy gilipollas o qué? ¿Me gusta mamar verga de Sony? Pues no, lo siento, pero no. O sea, ya me pueden sacar el mejor putísimo juego del mundo, que no me voy a gastar $1.000 por jugar a un juego. A uno. ¿La gente es tonta o qué? Sinceramente lo digo, la gente... Bueno, sí, la gente es tonta. Se la meten doblada y encima sonríen. Es que es impresionante. ¿Por qué metieron los juegos en... Es que repito, ¿por qué metieron los juegos en multiplataforma, en PC? ¿Por qué? Porque por mucho exclusivo que metieran, la gente no compraba las consolas. Les salía más rentable vender sus juegos en PC. Así al menos ganaban algo de dinero. Pues renta mucho más sacar una plataforma como la que tiene Microsoft, donde vender los juegos exclusivos. Así sí que ganarían dinero. ¿No venderían consolas? No, pero venderían juegos, que ya es algo. ¿Se cayó Twitch? Pues yo el Twitch lo veo bien. Entonces habrá sido el Twitch, porque YouTube va bien, ¿verdad? YouTube va bien. Ha sido el Twitch.
Y te vas con Nintendo. Es que Nintendo no solamente porque tenga un montón de exclusivos, que también. Nintendo tiene muchísimos más exclusivos que las otras dos consolas juntas. No solamente eso, es porque tiene muchos exclusivos y encima es una consola muy accesible. Porque a mí la Switch me costó creo que $350. La Switch. O sea, 350 euros me costó. Es muy accesible esa consola. ¿Y la Switch 2 cuánto cuesta? Creo que cuesta 500 o así. O 400, 500. Sigue siendo más accesible que una Play. O que una Xbox. Sigue siendo mucho más accesible. La diversión familiar, exactamente. Y encima la Nintendo saca juegos también que son de otros estudios. O sea, sacó el Hogwarts Legacy, saca un montón de juegos indie. Hay un montón de juegos indie que van a la Switch. El Subnautica está en la Switch. El primero. El que era un indie de verdad. O sea, Nintendo apuesta también mucho por añadir a su tienda virtual un montón de juegos de un montón de desarrolladores. Cosa que Sony no hace. O sea, Sony te anuncia los que son exclusivos y ya luego a lo mejor estás en la tienda de PlayStation y dices, hostia, mira, está este juego. En cambio, Nintendo, cuando mete juegos nuevos en la Play, o sea, en la Play Store o como se llama, en la Nintendo Shop, lo anuncian, mirad, vamos a tener Hogwarts Legacy, mirad cómo será el Hogwarts Legacy. Vamos a tener a desarrolladores tipo Subnautica, no sé, otros juegos, no me acuerdo. Pero yo sigo a Nintendo en redes sociales y por eso sé que salen esos juegos, porque lo anuncian, están orgullosos de ello. Están orgullosos de darle oportunidad y de darle un hogar a desarrolladores indie o AA en su tienda. Y repito, es una consola muy accesible. Es muy accesible. Por eso también es una consola que se compra mucha gente que realmente no es jugadora, por decir una manera. Que es más tipo casual. Por eso muchos casuals se compran la Switch. Es muy accesible, tiene un montón de juegos. O sea, no me puedes pretender vender la PlayStation como una consola que puedo comprarme perfectamente si tengo un PC. No me renta, es que no renta. No me renta, no es rentable. A nivel de usuaria, no es rentable comprarme una consola que cuesta casi lo mismo que un PC para jugar 2 juegos. Es que no. Es que no. Y que de esos 2 juegos, uno sea un juego que en vez de ser un juego es una especie de experiencia interactiva para probar las nuevas tecnologías del mando de la PlayStation. Y si te estoy hablando a ti, Astrobot, te estoy hablando a ti, que eres muy gracioso y muy mono, pero el juego estaba hecho para, jajaja, mirad las nuevas funciones de la PlayStation. No estaba hecho porque vamos a hacer un juego de un robotito. Entonces, como tal, el juego, no sé si llamarlo juego, yo diría que es una experiencia interactiva, como lo era el de Xbox, tío, el de Little Big Planet se llama. El muñeco este hecho de cuerdas. O el juego este de la Wii U, que era el juego del mandito, que era como una especie de Wii Party. Era como un Wii Party, pero con minijuegos que eran para probar el mandito. Y cada jueguito era una función distinta del mandito. Y se supone que era un juego que tú tenías que pagar por él. Lo siento, pero no. Eso no es un juego, es una experiencia.